Jesús el milagroso, el bondadoso, el piadoso, el amigo, pero sobre todo el Hijo de Dios y una de las figuras más importantes y trascendentales de la historia humana, pero también más controversiales que hay, no solo por muchos detalles de su fantástica existencia, sino por su duradero mensaje de paz y amor que guarda muchos detalles que fueron la base de los escritos del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, pero también sirvió como un guión perfecto para obras de teatro, películas, series y hasta una novela. Es en este sentido que una de las producciones que ha buscado retratar de la forma más fidedigna posible los escritos que describen de manera amplia la vida del líder religioso es Jesús la novela del 2018, producción brasileña que relató todos los pasajes que describen la Biblia sobre la vida de Cristo, uno de los predicadores religiosos más influyentes y más importantes que ha tenido la historia humana. Pero quería si te dijera que mucho de lo que propugnaba y defendía el mensaje de Jesús fue considerado revolucionario y hasta transgresor, porque iba en contra de los valores y creencias conservadoras e intolerantes de su tiempo, tendencia que bajo los estándares actuales, y quizás diciéndolo de la manera más simple, sería considerado como progre, y de hecho muchas de las personas intolerantes y conservadoras que estaban en contra de este mensaje fueron los que en realidad lo crucificaron. Es en este sentido que el día de hoy, aprovechando las festividades religiosas, analizaremos el contenido de esta novela, la manera como se relatan y se presentan muchos detalles bíblicos y hasta la forma en la que discretamente hay críticas al mismo orden religioso que hasta la actualidad impera. Ya saben, antes de comenzar les doy la bienvenida al canal Antropometidos, donde vemos más allá de la cultura popular. Bien, empezamos. Desde hace algunos años la cadena de televisión Record TV de Brasil nos ha venido presentando relatos bíblicos en forma de novelas y series que reconstruyen varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana en una calidad que no tienen nada que envidiarle a otras producciones internacionales, inclusive que a las de Hollywood misma, tanto a nivel técnico como al nivel narrativo, a lo que ha tenido una gran apegada dentro y fuera de Brasil, ya que considerando la aún fuerte presencia de la Iglesia Católica en nuestros países, todo lo que esté relacionado con las temáticas religiosas tiene un público asegurado. Es en este sentido que una de las producciones que definitivamente merece una atención especial es Jesús la novela, porque presenta la historia de Jesucristo, una figura trascendental para la Biblia. La novela narra desde antes de su concepción, su nacimiento, su etapa adulta, su muerte y su resurrección, mezclando el relato bíblico con sucesos históricos que cuentan cómo era la situación política y social de Judea y Galilea durante ese periodo. En este punto la novela siempre hace la separación entre dos bandos muy marcados, los pobres que viven sometidos ante el poder tiránico de Roma, pero a su vez de Herodes el Grande y posteriormente de Herodes Antipas y de Pilatos, donde solo tienen la fe al Dios de sus ancestros para seguir adelante. Por otro lado están los nobles y ricos, que viven rodeados de opulencia y de pecado, y solo en algunos casos presentados como personas que tienen una moral y fe que van de la mano con el camino de Dios, y esto les permite estar alejados del pecado. La construcción de los personajes también es equilibrada, porque si bien tratan de narrarte sucesos bíblicos que mezclan drama de tanto en tanto, porque no olvidemos que este sigue siendo una novela donde la mirada dramática no puede faltar, así como la romántica. Por eso los personajes secundarios también le dan cierto equilibrio a la narrativa de la historia. En este sentido, los personajes bíblicos se mezclan con personajes secundarios inventados para darle más dinamismo a la trama, entre los que para mí destaca Goy y Susana, que creo tienen una funcionalidad importante, porque si bien al inicio no entiende su papel, van cumpliendo roles interesantes. Susana, por ejemplo, es una mujer guerrera, venida del mismo corazón del Imperio Romano, pero de origen nubio, parte de Roma con su padre y con María Magdalena, su amiga, porque busca dejar atrás su etapa de gladiadora y tener una vida más tranquila en Judea, y acá termina casándose con Lázaro el resucitado. Susana tiene mucha relevancia en algunas partes, porque es en la taberna de su padre donde Jesús predica varias veces y llega a creer en su mensaje pese a ser extranjera, porque Jesús cura a su padre. En la novela ella es quien va a buscarlo para pedirle que reviva a Lázaro, y en la última parte está presente en el Vía Crucis junto a los personajes bíblicos principales. El caso de Goy es similar que el de Susana, también es un guerrero y es extranjero, aunque no se especifica de dónde, pero también llega a creer en el mensaje de Cristo porque es curado por él, además que presencia varios de sus milagros, entonces decide seguirlo como discípulo, y es tanta su fe que es capaz de poder hacer milagros como expulsar demonios, algo que termina generando
cierta envidia entre sus apóstoles, y esta parte es muy interesante, porque a pesar de ser un personaje inventado, la novela lo usa de forma notable para generar un debate sobre lo que siempre se ha juzgado de los apóstoles, acerca de su fe y de que si realmente eran capaces de entender el mensaje de Cristo. Pero la manera como este personaje muere no me llega a convencer, y creo hasta es un desperdicio, porque Goy representaba la mirada de los que, a pesar que no comparten ningún tipo de lazo nacional o de otra índole con Jesús, eran capaces de comprender su mensaje mejor que muchos que lo seguían. Y quizás también Goy es el primero en dar su vida por la causa, porque su muerte es de la forma más altruista posible, salvando la vida de otra persona. Los villanos también son parte esencial de la trama, aunque en esta parte sí siento que hay un sesgo exagerado hacia las figuras de Anás y Caifás. Con el diablo, los sumos sacerdotes son presentados como perversos y crueles, y quizás hasta de forma muy exagerada, porque a pesar de los ruines, miserables y corruptos que eran, existe una justificación desde una perspectiva objetiva para lo que hacían, como por ejemplo apoyar a los romanos en el control de los judíos, y esto lo hacían porque los romanos eran muy crueles. Entonces cualquier intento de levantamiento solo significaba desatar la furia romana sobre el pueblo, su principal benefactor. Entonces que el Sanedrín tuviese miedo de esto era entendible, y esto queda demostrado en acciones como el asesinato cruel que Pilatos ordena al templo mayor para mantener el orden. Otro punto en esto podría estar en su temor hacia Cristo como enemigo político, ya que no solo era un predicador más, sino que en un determinado momento llegó a ser tan influyente entre el pueblo que se volvió peligroso para ellos, porque desde la visión que ellos tenían, lo que propugnaba Cristo iba en contra de todo lo que ellos propugnaban acerca de Dios, porque de cierta forma Cristo les estaba quitando influencia religiosa entre sus propios seguidores y fieles, algo que solo este consejo manejaba como un monopolio cerrado, volviéndose muy peligroso para ellos, no solo para sus intereses económicos, sino para los políticos, porque si otra fuerza religiosa con mayor influencia aparecía, podría quitarles el poder político que los romanos les otorgaban para principalmente mantener controladas a las personas por medio de la religión. Es en este sentido que su prioridad se volvió detener a Cristo. De hecho, después que Jesús fue crucificado, y una persecución masiva hacia sus seguidores. Pero ¿qué es en sí este nuevo mensaje que trae Jesucristo al mundo? ¿Cuál es la nueva visión de Dios que Él presenta? ¿Y por qué es tan importante y hasta revolucionario? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si vieron la novela de Moisés, del que creo se podría sacar otro análisis, se deja muy en claro que en el éxodo judío se forma mucho del concepto de Dios que este pueblo tenía, pero principalmente queda grabado en sus mentes que creer en Dios es una responsabilidad enorme, que también implicaba cumplir una serie de normas, y que desacatarlas podría llevarte inclusive hasta la muerte. Esto lo podemos ver reflejado en los 10 mandamientos de Moisés y en sucesos como la destrucción del becerro de oro, y cómo son castigados los blasfemos en manos de los levitas, o cómo Dios castiga a Coré, Datán y Abirán por querer hacer un golpe de estado en contra de Moisés y Aarón. Entonces el concepto que se forma de Dios en este tiempo es de una deidad castigadora y estricta, que también puede ser bondadosa, pero solo si cumple sus leyes, dedica sacrificios y tienes bienes materiales que ofrecer, algo que en la Edad Media sería conocido como compra de indulgencia, y que se repetiría una y otra vez en la historia hasta el día de hoy. Entonces esta visión de Dios hasta el tiempo de Cristo se va distorsionando y corrompiendo, hasta el punto de solo quedar el concepto de que es una deidad que solo beneficia a determinados intereses, y si no cumples con tus obligaciones materiales, pues serás castigado mediante enfermedades, la pobreza u otro tipo de desgracia, o esa al menos era la noción con la que el Sanedrín y los fariseos son representados en el Nuevo Testamento. Pero Jesús cambia el concepto de Dios por completo y le da una nueva reinterpretación por medio de su mensaje, y lo pone como un padre bondadoso y amoroso, el que siempre está dispuesto a ayudarte, a escucharte y hasta a perdonarte, en el que puedes encontrar ese auxilio que no encuentras en el mundo de los hombres. También este Dios es totalmente desapegado de lo material, no llegas a él mediante tus bienes o lo que tengas para ofrecerle, sino mediante tus acciones, tu fe y tu arrepentimiento, y prueba de esto es que este mensaje era totalmente inclusivo e iba para todos, pero principalmente para los pobres, marginados sociales, enfermos y personas consideradas desagradables para la sociedad de ese momento. Jesús se acercaba a todos los que querían oír su voz, los que querían verlo, y es acá donde viene una de las mayores críticas. No era un mensaje impositivo, o sea, Cristo no venía a tocarte la puerta de tu casa los domingos, era todo lo contrario, era totalmente voluntario. Por eso Jesús no escogía a cualquiera como su seguidor, sino a los que estaban dispuestos a dejarlo todo por estar con él, por aprender de sus enseñanzas y sobre todo por difundir su palabra y abrir su corazón de forma voluntaria
voluntaria y sincera. Es por ello que muchos conservadores e intolerantes de su tiempo lo detestaban, lo botaban de las sinagogas, hasta le prohibían entrar a determinados lugares, porque la fe lamentablemente siempre ha tenido ese componente de verdad absoluta que es incuestionable para algunos. Por eso darle otra nueva visión era chocar con lo que querían saber y darle relevancia a un nuevo mensaje que buscaba ser más tolerante e inclusivo con las minorías que ellos consideraban como marginales, y que alguien como Jesús se acercase a estas personas consideradas desagradables y que tuviese acciones como la compasión, la solidaridad, el perdón, pero sobre todo el amor, era una blasfemia inconcebible para estas personas. En este aspecto es que Jesús de cierta manera es un disruptor y quiere llevar un mensaje totalmente inclusivo, dirigido principalmente a los marginados sociales. Esto choca con las estructuras conservadoras de su tiempo y lo podemos ver reflejado en varias partes de la novela. Extrapolándolo a un contexto actual es lo que los llamados progres buscan. Claro que hay diferencias, porque Cristo se mostraba tolerante con todos hasta cierto punto. Por ejemplo, no olvidemos que cuando ve que el templo ha sido corrompido se enoja y desaloja a los comerciantes a la fuerza, pero en general se acercaba a todo tipo de personas. Era respetuoso y no tenía un discurso impositivo, tolerancia que tanto el progresismo como el conservadurismo no manifiestan, porque si no te censuran, intentan ir en contra de lo que piensas y quieren imponerte su forma de pensar. En eso los dos actúan de la misma manera. Eso me lleva a cuestionarme si por ejemplo hubiese un Cristo actual y se acercase a la comunidad LGTBI, seguramente esto generaría controversia y un odio masivo hacia estas personas, por lo que puedo concluir que el mayor enemigo no es el conservadurismo o el progresismo en sí, sino la intolerancia que viene camuflado bajo estas tendencias. E irónicamente esto se vuelve en un círculo vicioso, porque los progres de ese tiempo son los conservadores de ahora, donde se intenta dar una justificación literal de lo que está escrito en la Biblia para justificar sus actitudes sin entender el mensaje que hay detrás.